Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 5905-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. 21 de julio de 2025, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eri Joel Mendoza Merino. Expediente número 5905-2025 TCP. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio Hidroagro, conformado por la empresa Evalto Consultores y Constructores S.R.L. y el señor Joel Antonio Jara Luna, en el marco de la adjudicación simplificada número 3-2025-Midagri-PSI, primera convocatoria, convocado el 21 de abril de 2025 por el Programa de Subsectorial de Irrigación para la contratación del servicio de consultoría de obra, elaboración del expediente técnico de saldo de obra, mejoramiento del sistema de riego Paurán, Ichua, Guantar, Distrito La Primavera, Bolognesi, Ancash, con código único de inversiones número 2200695. En representación del impugnante, Consorcio Hidroagro presentará el informe de hechos el señor Pablo Isidoro Félix Loza, identificado con DNI número 218-22776. Asimismo, en representación de la entidad Programa Subsectorial de Irrigación, presentará el informe de hechos el señor Antero Segundo Peralta Herrera, identificado con DNI número 17421089. Y el informe legal será presentado por el señor Wilder Flores Vilches, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 44585. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio Hidroagro por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el señor Pablo Félix Loza. Ante todo, muy buenos días. Sobre nuestra primera pretensión, nosotros estamos solicitando que el Tribunal de Contrataciones del Estado revoque la pérdida de la buena pro porque la entidad contratante observó un documento que no se encuentra establecido dentro de los requisitos para suscribir el contrato según la página 18 y 19 de las bases integradas. Con fecha 24 de junio de 2025, la entidad contratante, mediante la carta número 611-2025-Minagri, DBDA FIR/PSI UDAN, notificada vía correo electrónico, nos comunicó la pérdida de la buena pro, aduciendo que mi representada no ha cumplido con levantar las observaciones formuladas en la carta número 611-2025-Midagri/DBDA FIR/PSU ADM, al no cumplir con los términos de referencia de las bases integradas, debiéndose proceder de acuerdo con lo establecido en el literal C del artículo 641 de la Ley de Reglamento de la Ley de Contrataciones. Al respecto, la entidad contratante, mediante el informe número 046-2025-Vinagri, observó lo siguiente: de la revisión de la subsanación de observaciones del plan de trabajo, folio del 046 al folio 01 presentado por el postor, no cumple con lo establecido en el numeral 6.7 plan de trabajo de los términos de referencia de las bases integradas, página 37 y página 38, y detalló diversos motivos, los cuales se encuentran ya detalladas en nuestro recurso de apelación. ¿Qué quiere decir? Que la entidad contratante, para sustentar la pérdida de la buena pro, concluyó que eso se debía a que nosotros no presentamos adecuadamente el plan de trabajo. Pero lo que quiero precisar es lo siguiente. Como se puede apreciar, lo que a la entidad contratante utilizó como sustento para declarar la pérdida de la buena pro fue por el incumplimiento de mi representada en la subsanación de observaciones del plan de trabajo adecuadamente, porque dijo a criterio de ellos que no estaba bien, ¿no? Pero que según la página 18 y 19 de las bases integradas se establecieron los requisitos que se deben presentar o cumplir para la suscripción del contrato,
pero que de la lectura integral de dichos requisitos no se encuentra en ningún lugar la presentación del plan de trabajo. Por lo tanto, el hecho que la entidad contratante haya sustentado la pérdida de la buena pro por no haberse subsanado adecuadamente las observaciones del plan de trabajo no tiene ningún sustento legal, por lo que corresponde declarar ineficaz la decisión de la entidad contratante de declarar la pérdida de la buena pro a nuestro consorcio. ¿Qué quiere decir? Que la entidad, para sustentar la pérdida de la buena pro, adujo que nosotros no habíamos presentado adecuadamente el plan de trabajo, pero dentro de la relación de toda la documentación que están establecidas en las páginas 17 y 18 de las bases integradas, en ninguno se menciona que el postor debe presentarlos el plan de trabajo como un documento obligatorio para la suscripción del contrato. ¿En qué se basa el comité de selección o la entidad contratante al pedir el plan de trabajo? Si bien es cierto, según el numeral 6.7 del capítulo 3, página 37 de la base integrada, se estableció lo siguiente: el consultor deberá presentar el plan de trabajo durante el perfeccionamiento del contrato, tomando en consideración el tiempo de servicio ofrecido, debiendo programar efectivamente el tiempo de los trabajos en campo y gabinete. ¿Qué quiere decir? Que paralelamente a los documentos de la suscripción del contrato, el postor podía entregar el plan de trabajo para que ellos ya vayan revisando, probablemente para que ya cuando inicie la obra, ya ellos ya no tengan que revisar el plan de trabajo. Como se puede apreciar lo establecido en la página 37 de las bases integradas, el consultor debería presentar el plan de trabajo durante el perfeccionamiento del contrato, que es en ese plazo, pero no se establece que la presentación del plan de trabajo sea un requisito de presentación obligatoria para la suscripción del contrato, ya que no se encuentra en la relación de los documentos obligatorios para la suscripción del contrato, sino se encuentra en los términos de referencia que la entidad usuaria probablemente ha pedido que en ese periodo se presente el plan de trabajo para que ellos lo vayan revisando, ¿no? Como hacen varias entidades para ir avanzando con el plan de trabajo, ¿no? Que mi representada, mediante nosotros presentamos los documentos para la suscripción del contrato estrictamente de acuerdo a la relación establecida en las bases integradas, y también subsanamos las observaciones a nuestra documentación dentro de los plazos establecidos. No existió ninguna demora, no existió nada. Por las razones expuestas se concluye que la entidad contratante sustentó la pérdida de la buena pro con el hecho que mi representada no cumplió con presentar adecuadamente el plan de trabajo, a pesar que la presentación del plan de trabajo no se encuentra establecido como un requisito para la suscripción del contrato, según la página 18 y 19 de la base integrada. Si bien es cierto, en la página 37 de las bases integradas solo se estableció que el consultor durante el perfeccionamiento del contrato deberá presentar también el plan de trabajo, pero no se establece que la presentación del plan de trabajo es un requisito para el perfeccionamiento del contrato, ya que solamente establece que se deberá entregar el plan de trabajo durante el perfeccionamiento del contrato, más no que es un requisito para la suscripción. Es decir, en este periodo, pero no dice que es un requisito que se debe presentar para la suscripción del contrato. Si hubiera sido así, el comité de selección lo hubiera consignado dentro de los requisitos para perfeccionar el contrato establecido en la página 18 y 19 de las bases integradas. Por lo tanto, la decisión de la entidad contratante para declarar la pérdida de la buena pro a nuestro consorcio no tiene ningún sustento legal y por lo tanto carece de eficacia. Para concluir, ¿no? El plan de trabajo no está en la relación de los documentos obligatorios que debe presentar el postor para la suscripción del contrato. Si bien es cierto, abajo ya en los términos de referencia, el área usuaria había puesto también que el plan de trabajo, el postor debería presentarlo durante el perfeccionamiento del contrato, pero no puso que era un requisito para que se presente para la suscripción del contrato. No lo dice, ¿no? Porque hay entidades que paralelamente también te están pidiendo documentos para ir avanzando con el proceso de ejecución del contrato. Entonces piden ahí que como ya hay un postor ganador, ya que él ya vaya avanzando, ¿no? Acá también las observaciones que realiza también, dice el comité, ¿no? O quien ha revisado, dice que no ha determinado la fecha de inicio del servicio en el plan de trabajo, que sí presentamos, pero no como un documento para la suscripción del contrato. Lo presentamos para que ellos vayan revisando. Y observa que no se conoce la fecha de inicio, no se conoce pues, porque recién se está suscribiendo el contrato. Por ejemplo, hasta ahorita no conocemos todavía la fecha. O sea, son observaciones subjetivas según nuestro criterio. Aparte que
que no es materia de análisis ahorita porque simplemente el plan de trabajo no es un documento obligatorio para la presentación del contrato, ni facultativo, no se pide. Por las razones expuestas, nosotros estamos solicitando que el Tribunal de Contratación del Estado declare fundada nuestra primera pretensión y revoque la pérdida de la buena pro. Nuestra segunda pretensión es la siguiente, que el Tribunal de Contratación ordene a la entidad contratante a suscribir el contrato, que habiéndose declarado fundada nuestra primera pretensión, solicitamos al Tribunal de Contratación del Estado que ordene a la entidad contratante a suscribir el contrato con nuestro consorcio y le dé un plazo, ¿no? Eso es lo que estamos solicitando en nuestra segunda pretensión, que la entidad contratante continúe con el procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Y aquí ya termino mi posición reiterando que aquí el plan de trabajo no es un documento que sea colocado en el listado que dice que se presentan obligatoriamente para la suscripción del contrato. Tampoco es un documento establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para que un postor pueda suscribir el contrato. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo al Tribunal de Contratación del Estado que declare fundada nuestra primera y segunda pretensión. Y con esto termino mi breve exposición. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes de la entidad Programa Subsectorial de Irrigación por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el señor Antero Peralta Herrera y el doctor Wilder Flores Vilches. Enciendan sus cámaras, por favor, y comience con su exposición. Buenos días, señores del tribunal. En esta parte va a ser la parte técnica, el ingeniero Antero, que le doy uso de la palabra al ingeniero. Muy buenos días, señores del tribunal y presentes todos. En esta oportunidad vamos a exponer la posición técnica de la entidad, el programa subsectorial de irrigaciones, respecto al recurso de apelación interpuesto por el consorcio Hidroagro, dentro del proceso de adjudicación número 03-2025 Midagri PCI, referente a la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, mejoramiento del sistema de riego Paurán, Quichua, Huántar, Distrito La Primavera, Bolones y Ancas, con código único de inversiones 220695. Como primera parte tenemos el contexto del proceso y actuación de la entidad. Como parte de este proceso, se revisó la documentación técnica presentada por el postor adjudicado, que en este caso es el consorcio Hidroagro. Durante esta revisión se identificaron observaciones sustanciales, particularmente la no presentación del plan de trabajo conforme lo exigido en los términos de referencia numeral 6.7, disculpen. En este contexto, el programa subsectorial de irrigaciones notificó mediante carta 611-2025 Midagri DBDA FIR PCI UAD-UADM las observaciones, el informe número 042-2025 Midagri DBDA FIR PCI UGIR SUGEP EDJB, donde al consorcio se le indicó con flexibilidad, indicándole la estructura o contenido exigido del plan de trabajo a fin de que el postor subsane dichas observaciones. Entonces, en su argumento del postor, indica que, conforme se muestra en la diapositiva,
indica de que el plan de trabajo no estaba dentro de los requisitos obligatorios para la firma del contrato. Pero, sin embargo, dicha afirmación no es correcta conforme al requerimiento técnico que se precisa a continuación. Si nosotros vemos las bases integradas en la página 31, 37 y 38, establece claramente que el plan de trabajo forma parte de los documentos técnicos para la suscripción del contrato. Y asimismo, mediante declaración jurada en el anexo número 03, el postor está comprometido con el cumplimiento de los términos de referencia en toda su integridad. Por lo tanto, la no presentación o la presentación deficiente del plan de trabajo constituye el incumplimiento técnico de lo requerido. Pasamos a lo que es el análisis de el análisis del plan de trabajo presentado por el postor. Desde el punto de vista técnico, la entidad revisó el cronograma de actividades y la programación del plan de trabajo del consorcio. Y se observó lo siguiente: no cumplió con la calendarización que implica establecer un orden lógico secuencial en las tareas con asignación de fechas de inicio y fin, día, mes y año, en el cronograma y programación del plan de trabajo para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra. Aquí, como podemos visualizar en su cronograma, señalan en la parte superior, vemos que indica 1S, 2S hasta la S19. No precisa qué significa la S. Y además no muestra la duración de cada tarea en cuanto a la fecha de inicio y la fecha de fin de dichas tareas. ¿Esto por qué se requiere? Esto nos va a permitir organizar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos, ¿no? Así como también las fechas de inicio del servicio, como la fecha de los entregables y otros, conforme lo establece los TDR. Entonces, si vayamos acá, podemos mostrar en el PowerPoint un modelo de programación en el MS Project, que también se indica en el contenido mínimo del plan de trabajo. Como podemos ver en la parte derecha, donde están las barras, en la parte superior indica el año, indica el mes y indica los días en el plazo establecido de los 120 días que corresponde al plazo que durará la elaboración del expediente técnico. También, de acuerdo a las observaciones que hemos identificado, no definió y no precisó de manera completa varios estudios, como son como estudios culminados, es decir, el estudio de topografía, el estudio de geología y geotecnia, es decir, en el caso de geología y geotecnia, el estudio de campo debería estar culminado, pero no lo precisa. Es el estudio hidrológico, así como también el estudio de diseño hidráulico y estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un estudio se define como culminado con los trabajos de campo y gabinete, significa haber sido desarrollado al 100%. Como entre ellos, de lo que no ha completado la información que se ha requerido, entre ellos podemos mostrar el estudio de vital importancia o de relevancia, como es el levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico es la base inicial para los demás estudios, para definir la ruta crítica de manera consistente. La secuencia de las actividades, tareas
o metas deben estar interconectadas de manera en un orden específico para que nos permita realizar la culminación de la elaboración del expediente técnico saldo de obra. Al respecto de lo que se describe, este estudio no fue presentado en el tiempo, es decir, en los días que corresponde de acuerdo a los requerimientos que demanda hacer la topografía según los términos de referencia. Esto quiere decir que difiere con lo señalado en el cronograma de actividades y además no tiene un hito completo para la finalización de poder presentar dentro del plazo establecido. Esto significa que demuestra que no cumplió con presentar el plan de trabajo adecuado con la pertinencia y la diligencia de acuerdo a los contenidos mínimos de lo requerido en los términos de referencia. Por lo tanto, solicito infundado el recurso de apelación, porque además con este incumplimiento pone en riesgo el cumplimiento del plazo total de los 120 días calendarios, con la posibilidad abierta que podría solicitar figuras como una ampliación de plazo o suspensión de plazo, y gastos económicos o sobrecostos administrativos para la institución, así como paralizaciones también. Entonces, señores miembros del tribunal, la conclusión que hemos llegado desde el punto de vista técnico y la posición de la entidad, de que concluye que el recurso de apelación debe ser improcedente, a razón que no fue subsanado las observaciones al plan de trabajo, lo cual no garantiza la viabilidad técnica y oportuna congruente con lo requerido. Además, la entidad ha actuado técnicamente, objetiva y proporcionalmente dentro del marco establecido en la Ley de Contrataciones, su reglamento y sus modificatorias. Nuestra posición es firme como entidad en el contexto técnico normativo. El consorcio Hidroagro no cumplió con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los términos de referencia. Por lo tanto, debe declararse infundado el recurso de apelación. Señores miembros del tribunal, el consorcio Hidroagro no ha cumplido con las subsanaciones de las observaciones de la entidad, toda vez que la entidad ha mostrado flexibilidad al momento de la observación de todo lo requerido en las observaciones advertidas en el numeral 6.7 de los términos de referencia. Señores del tribunal, muchas gracias y doy pase al doctor Wilder. Señores de la entidad, el tiempo que se les ha otorgado ya ha sido superado. En todo caso, durante el periodo de réplica, ¿no?, podrán hacer las precisiones desde el contenido legal que ustedes consideren pertinente. Muy bien, habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, se le otorga 3 minutos para ello. Sí, voy a hacer mi derecho a réplica. Si acá la entidad contratante consideró que la presentación del plan de trabajo era un requisito para la suscripción del contrato, ¿por qué no lo puso como requisito para la suscripción del contrato de las bases integradas? No lo puso. Ahora ya posteriormente, y está analizando un plan de trabajo que no es un documento que ni siquiera merece un análisis en esta etapa, ¿no? Porque son documentos ya contractuales que se van a presentar ya durante la ejecución del contrato, donde el contratista ya cuando ya tiene una fecha de inicio puede hacer la programación, todo, ¿no? Y según en la ley, en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, no se establece que durante el procedimiento de suscripción del contrato se presenten otros documentos para ser evaluados recientemente, ¿no? Recientemente, lo que ellos están creando la presente controversia, ¿no? Pero además, si bien es cierto, ellos en el término de referencia han puesto que se va a presentar durante la etapa, dice.
pero no dice que se va a presentar como un documento obligatorio para la suscripción del contrato. Se pueden presentar muchos documentos más durante esa etapa, porque ya tenemos un postor ganador, ¿no? Pero ese no es un requisito obligatorio para la suscripción del contrato. Ya eso corresponderá en la etapa de ejecución contractual evaluar si el plan de trabajo está bien o está mal, ¿no? Pero no en esta etapa, y menos que se publique la pérdida de la buena pro por un documento que han observado que no está en la relación de documentos obligatorios para la presentación para la suscripción de contrato, ni tampoco está en los documentos que establece también el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, porque ahí hay una relación también de documentos, pero también en las bases integradas pueden incluir otros, ¿no? Pero en este caso no la han incluido. Si bien es cierto en los términos de referencia, tampoco dice ahí. Si ellos hubieran creído conveniente que era un documento obligatorio para la suscripción del contrato, lo hubieran puesto, ¿no? Este es un documento obligatorio para la suscripción del contrato. No lo dice. Y este es disculpe, es un recurso de apelación que es legal, ¿no? No es técnico, como ahorita está explicándonos cosas técnicas que todavía no estamos en esa etapa. Por lo tanto, nosotros contradecimos totalmente lo que dice la entidad contratante, observar un documento que no es un requisito obligatorio para la suscripción del contrato. Que lean ellos sus propias bases que ellos mismos los han aprobado. Ahí están, desde la A a la J, no sé, todos están mencionados. Todo eso hemos cumplido. Y lo único que ellos observan y dicen que hemos perdido la buena pro es porque no hemos presentado adecuadamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí hemos presentado, ¿no? Ni siquiera estamos en un proceso de evaluación que sí presenta o no presenta, hay pautas, no hay pautas, no. Adecuadamente, nosotros volvemos a subsanar y aún sigue quizás siendo adecuadamente porque no hay ninguna pausa, simplemente presentar el plan de trabajo lo presentamos, ¿no? Yo pienso que no tiene ningún sustento legal el hecho de que la entidad contratante quiera que nosotros subsanemos adecuadamente un plan de trabajo que no es un requisito obligatorio para la suscripción del contrato, y con eso termino. Muy bien. De igual modo, consulto a los representantes de la entidad si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también tienen el tiempo de 3 minutos para ello. Muchas gracias, señor presidente del tribunal. Como se ha apreciado el descargo y el sustento de apelación de la empresa Hidroagro, en este tema hay que ser puntual. Las bases integradas son las reglas generales de un proceso de selección. Y dentro del proceso de selección, la mirada o el texto o la conceptualización de todas las bases en su integralidad es de obligatorio cumplimiento tanto para las partes como entidad y participantes en el proceso. De lo que podemos apreciar, señor presidente, es que en las bases integradas textualmente la literalidad del 6.7 habla del plan de trabajo, donde textualiza: el consultor deberá presentar el plan de trabajo. Estamos ante una situación que debe dar estricto cumplimiento. Es imperativo al pronunciar deberá. Como es dentro de su presentación de documentación para la suscripción de contrato, el participante no ha presentado todo el plan de trabajo en primera instancia. Esa razón de la carta donde la entidad de manera flexible le observa en este punto todo respecto al plan de trabajo. Y recién en la segunda carta presenta, pero este plan de trabajo no es a satisfacción del área usuaria en este caso, de la entidad. ¿Por qué razón? Porque para realizar un trabajo de esta magnitud, de una elaboración de expediente técnico, se tiene un plazo, se tiene la cantidad de profesionales y cada uno desempeñan, de acuerdo a su participación, un porcentaje, y esa planificación va de acuerdo a los días que va trabajando. Y en este caso empiezan por unos estudios básicos y son sucedáneos para llegar a culminar un expediente técnico culminado. De lo que se puede apreciar, no se tiene ni inicio, no se tiene fin. Es por esa razón que se cuestiona la entidad al participante de que lo que ha presentado no genera
una satisfacción, más bien todo lo contrario, es un riesgo para la entidad, y de ello ya se previene que puede haber paralizaciones, puede haber suspensiones de plazo, cosa que no se va a cumplir con la finalidad y los fines programados por la entidad. Por ello, señor presidente, como en esta parte somos enfáticos de sostener que es imperativo el cumplimiento en su integralidad de todas las bases, en este caso de los términos de referencia, donde el plan de trabajo sí es obligatorio para la presentación de suscripción de contrato, a la cual de la subsanación se tiene que no ha cumplido con cada uno de los requeridos. Por ello, debe declararse infundado todo el recurso de apelación, señor presidente. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, habiendo culminado esta primera etapa de la audiencia pública, esta segunda etapa de la audiencia pública, disculpen, consulto a los vocales que integran las salas si van a formular preguntas. Doctora Ana Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Erin Mendoza. Buen día, señor presidente. Tampoco tengo consulta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. En mi caso, yo solo tenía la siguiente inquietud. Al revisar las bases integrales del procedimiento de selección, en efecto, en el listado de documentos de presentación obligatoria para la suscripción del contrato, no se establece cuál es alguna exigencia vinculada al plan de trabajo. Sin embargo, dentro de las características, sí se hace mención a un plan de trabajo, digamos, que se presenta durante la etapa, ¿no? En ese sentido, si nos ceñimos a las bases integradas, podríamos entender que para el perfeccionamiento del contrato, ese plan de trabajo no era exigible, más allá de que para ese momento se haya pedido el mismo y seguramente la entidad ha tomado conocimiento del mismo, ¿no? Pero no se establece alguna consecuencia a su no presentación. ¿Cómo superamos esa redacción que tiene las bases? Señores de la entidad. Sí, señor presidente. Sí, como justamente para ver esa conexidad y tener proporcionalidad con ello, mostró flexibilidad la entidad al observar este punto del plan de trabajo, porque en primacía el participante no ha presentado, durante la primera presentación de documentación para suscribir contrato, no ha presentado ningún plan de trabajo. Fue producto de ello que la entidad observa, en este caso el área usuaria, que debe contener un plan de trabajo, mencionando en este caso el literal 6.7, donde desarrolla el plan de trabajo. A razón de ello fue el que presentó, pero no satisfizo esa presentación por parte del pero ese plan de trabajo no condiciona el perfeccionamiento del contrato conforme a las bases que ustedes mismos han publicado, porque en el listado de documentos para el perfeccionamiento del contrato, ese documento no está. Entonces, ¿cómo así lo condiciona? Entiendo que de repente no lo presentó en la primera oportunidad, que luego ustedes le dieron el plazo, el proveedor, el adjudicatario lo ha presentado, pero ¿cómo así condiciona al perfeccionamiento del contrato si ustedes en la parte pertinente no lo señalaron? Correcto, señor presidente, pero de todas maneras queda textualizado y es imperativo que el cumplimiento de los términos de referencia en el cual se consigna dicha obligatoriedad de cumplimiento. Por ello fue que se presentó las observaciones al participante, de la cual ha presentado su documentación, pero es incompleta, no tiene un inicio, no tiene fin, de acuerdo al cronograma desarrollado por mi compañero el ingeniero, ¿no? Donde desarrolló toda la parte técnica, porque sin eso no tendríamos cumplimiento, teniendo en claro que nosotros vamos a contratar una supervisión para que lleven el control de cada uno de esta programación en base a lo presentado por el contratista, que durante el previo contacto con ello. Ok, y otra interrogante.
Si durante el procedimiento de selección ustedes han solicitado la metodología propuesta y se entiende que el adjudicatario lo ha cumplido, ¿cuál era la utilidad de este plan de trabajo? Ok, le doy paso al ingeniero, que la parte técnica va, ¿para qué consiste este plan de trabajo? Por favor, ingeniero. ¿Cuál es el aporte del plan de trabajo que lo diferencia de la metodología propuesta? Señor del tribunal, el plan de trabajo es un instrumento técnico muy importante para poder desarrollar los estudios que No, sí, ya lo hemos comprenden. escuchado, pero la pregunta es, ¿qué lo diferencia entre el plan de trabajo y la metodología propuesta? O sea, entiendo yo que ustedes han establecido un factor de evaluación de metodología que lo ha cumplido el adjudicatario, ¿no? Y luego piden un plan de trabajo, pero en la metodología también no se cobertura esa necesidad que ustedes tienen de saber cómo va a ser la supervisión el proveedor que ustedes elijan. Referente a la metodología del consiste, todo el desarrollo que se llama de las actividades que comprende el propósito de poder desarrollar la elaboración del expediente técnico. Ok. Ok. En todo caso, este tribunal evaluará lo pertinente en base a los términos del recurso, la documentación que se haya aportado, incluyendo lo señalado en esta audiencia. Yo no tengo más consultas que formular, con ello damos por término la presente audiencia pública y se les agradece a todos por su participación. Muy buenos días.